Los miércoles anteriores hemos estado mirando un libro, ¿cuál se llama? Primera de Corintios. La cuestión que hemos llegado a un capítulo, el capítulo 5. Vayamos a nuestra Biblia, al capítulo 5. Este es un capítulo que muy pocas veces lo he escuchado en prédicas. La verdad es bastante duro y casi censurado hoy para la iglesia. Censurado para ser escuchado y no se habla de esto. Así que nosotros vamos a hablar, Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y abra su Biblia, como le dije, 1 Corintios capítulo 5. Y ahí vamos a leer y vamos a aprender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros en estos tiempos. Dice así, un caso de inmoralidad juzgado. Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena la jactancia, significa no se sientan orgullosos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bastante duro, ¿no? Había un caso muy específico en la iglesia de Corinto, un pecado de fornicación. Dice que en este caso, este muchacho, hombre, tenía relaciones con, podría ser su madre o podría ser su madrastra. No especifica si ya había muerto su padre, no lo especifica, pero este era lo que estaba sucediendo aún dentro de la iglesia, donde los cristianos de esta congregación hacían la vista gorda, no decían nada a esto, y Pablo se levantó allí diciendo: ya tendría que haber juzgado sobre ese caso, habrían tenido que tomar carta en el asunto, pero ellos no lo habían hecho. Los miembros de la iglesia lo pasaban por alto, así también los líderes. Esta ofensa aún violaba la moralidad de las normas del mundo pagano. Dice que ni siquiera se escucha afuera esto, y está sucediendo dentro de la iglesia en este momento. Pablo tenía la responsabilidad de mantener esta orden moral y las normas de moralidad dentro de la iglesia, aún a través de la palabra de Dios, porque en Deuteronomio dice que no debían juntarse con la mujer de su padre.
Dios nos dice que en su palabra que no juzguemos. Es verdad, dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también nos dice que no podemos tolerar el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el pecado se opone a la santidad. Y además, dentro de la iglesia tiene una influencia muy peligrosa por lo que puede pasar con los otros miembros, con la vida de los otros cristianos. Llamándose cristiano, ¿qué clase de ejemplo, qué clase de testimonio es para la iglesia y qué clase de testimonio es para los de afuera? ¿Cuán peligroso sería aún para un cristiano, podríamos decir, que recién nace, un nuevito, un recién convertido, y estando aquí este perverso, siendo él un ejemplo? Imagínate cómo va a crecer ese nuevito. Pero si este que está hace tanto tiempo lo hace, porque yo no lo puedo hacer. Era un caso muy importante. Había un claro indicador de cómo veía la iglesia de Corintios y cómo tenía una falsa noción de lo que era la gracia de Dios. Que todo pecado Dios perdonaba y yo puedo hacer lo que Dios quiere, total, Dios perdona. Y no era así. Tenía aún una actitud muy liviana hacia todo lo que era la moralidad y principalmente la moralidad sexual. Habíamos visto que allí había un templo donde había sacerdotisas que creo que eran 1000 y todo relacionado a lo sexual. Entonces ellos estaban empapados en todo esto y vivían de una manera muy carnal. Aún no sé si se habla en las iglesias de este tema o todo queda como tapadito. No vaya a ser que se ofenda, no vaya a ser que se vaya. Podemos ofender al pecador, pero si Dios es amor. Es verdad, Dios nos amó. Todos fuimos perdonados y todos hemos sido perdonados de nuestros pecados, pecados que Dios murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Pero podemos seguir jugando una vez que Él nos perdonó. Rechaza el pecado y no me puede permitir cubrir ni permanecer en el pecado. Dice, vayamos al libro de Primera de Juan, y aquí va a esclarecer un poquito quizás nuestras vidas, cómo debemos vernos delante de Dios, o quizás es un análisis para ver quiénes somos nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, desde el 6 al 9, voy a leer. Y dice, ¿lo tienen? Amén. Un amén. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo es esto? Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que es llamado verdadero cristiano, no peca. Pero ¿cómo puede ser si yo a veces por ahí un pensamiento, me enojo, una mala palabra, ira? Hay cositas todavía que quedan ahí. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. De aquel pecado que Dios lo ha librado, no continúa practicando. Dice, todo aquel que peca no le ha visto. Ay, pero es algo que puede más que yo. Ok, no sos cristiano. No, pero si yo vengo a la iglesia, pero yo sigo pecando y yo permanezco en aquel pecado, hay algo que todavía Dios tiene que hacer. Hay una luz que tiene que venir. Hay algo que tiene que suceder. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No conoce a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquel que es
cristiano, aquel que vive una vida cristiana, vive en justicia y es justo como Dios. El que practica el pecado es del diablo. Nos tiene que quedar claro este concepto. No es que, ay, mira, todavía esta parte yo no se la entregué al Señor. Sí, porque sos del diablo. El que practica el pecado, el que lo hace deliberadamente, el que dice, esto puede más que yo, esto me gusta y yo lo hago porque me gusta, su Dios no es Dios, es del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si quieren pelear con alguien, peleen con Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es que nosotros hay algo que yo no puedo vencerlo, hay algo que yo no puedo contra esto. Y sí, más vale, vos no podés, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y es allí, junto a esa cruz, abrazado a esa cruz, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros cada día vamos a esa cruz y decimos, yo no puedo con esto, es cuando Él vence y es Dios que deshace las obras del diablo. Entonces no tenemos excusa, es porque no vamos a Cristo, no vamos a la cruz, no le pedimos a Dios que nos saque. Ay, Dios, no, por favor, la fornicación no me saque, porque eso sí me gusta. Eso es lo que me da placer. Y después hay una listita ahí de algunos otros pecaditos más, que no dejan de ser menos, no son menos pecados, menos peligrosos, o que son más grises, no, son pecados. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, pasa algo. Aquel que es nacido de Dios, ¿qué es? Hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios y Él es hijo de Dios, ¿qué somos nosotros? Hermanos, hijos del mismo Dios. Ok. Si yo soy nacido de Dios y Él no es nacido de Dios, ¿Él es mi hermano? No. Hermano es aquel que ha nacido de Dios, porque después vamos a entender un poquito más. Todo aquel que nació de Dios y algo sucede aquí, no practica el pecado. Yo no puedo decir yo soy hijo de Dios y yo vivir una vida deliberadamente en pecado. Ni siquiera puedes decirlo. No porque tú lo digas ya sucede. Cuando tú lo vives es realmente lo que se demuestra lo que tú eres. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Por eso no puede pecar y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora se da la situación, una tentación. A esa tentación que sí viene y va a venir, aunque tengas miles de años, va a venir una tentación. Es allí donde nosotros, el que es hijo de Dios, el que es nacido de Dios, dice, no va esto conmigo, no me acerco a esto, no lo hago yo. El que no es hijo de Dios, lo abraza, dice, una canita más al aire, ¿qué le hace? Una vez más, una mancha más al tigre. No, es un tigre, está manchado, es hijo del diablo. ¿Amén? ¿Entendido? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica. En un momento cuando Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos, Jesús le decía a Pedro, es necesario que yo te lave los pies. Cuando Pedro entendió, le dijo, lávame todo el cuerpo. No, vos estás limpio. Solamente es necesario lavarte los pies y las manos, que son nuestras acciones diarias. Es lo que realmente nos sucede, porque pasamos simplemente quizás andando en tu vehículo, en el trayecto se te cruzó un joni ahí, ya. No sé a ustedes si le pasa, a mí a veces me sale el viejo hombre todavía a veces que hay que pisarlo cada vez que quiere salir, que levantarse. No, vos ya estás muerto. Y
estamos en ese proceso. Entonces, es eso. La práctica del pecado es decir, todo aquello que antes hacía, ya lo dejé de hacer. Y no vivo de esa manera. Y acá el apóstol Pablo, podríamos decir que usted se enteró de alguien que ha sido expulsado de la iglesia. Yo no, quizás algún líder, por algún caso muy grave, se ha nombrado en algún momento, pero esto estaba hablando de uno de los miembros. Podría haber sido también algún líder, no sé. Dice, el tal se ha entregado, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás significa excluido de la comunión de los creyentes. Qué difícil que es decirle, vos no podés venir más, porque a causa de tu pecado. Pero ¿qué sucede dentro de esa persona? Vos quedás, digamos, sin el apoyo espiritual de los creyentes. Quedarías solo con su pecado y Satanás. Pero a fin dice de que sea su espíritu. Quizás este vacío, quizás este alejamiento, quizás esta disciplina lo motivaría a él al arrepentimiento. O lo motiva al arrepentimiento o lo hace enojar. Para destrucción de la carne. Es para que Dios destruya esa naturaleza pecaminosa a través del arrepentimiento. Porque ¿qué pasa? Es casi lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, vivía en la casa del padre, tenía un padre, tenía una casa, estaba bien, pero en un momento dijo, algo lo llevó a decir, yo quiero vivir la vida. Yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero disfrutar de los placeres que da el mundo. La cuestión que ahí está la puerta abierta, en esta casa no, vaya afuera. Después de haber malgastado todo, el espíritu habló, Dios habló su espíritu, y por haber sido hijo, volvió a la casa. El hijo vuelve a la casa. El que no es hijo no escucha al padre. ¿Qué le pasó a él? Su orgullo, su vanidad, su poder, todo lo que él tenía fue destruido. Volvió humillado. El padre lo levantó, el padre lo restauró, pero fue él el que volvió. El padre lo esperaba. El padre lo iba a perdonar, pero él tuvo que venir, volver arrepentido. No volvió diciendo, che, papá, mira, aquí traigo, mira, la verdad que en el mundo conseguí todos estos placeres, estos pecados que me gustaron y yo los quiero seguir teniendo. No volvió con nada de eso, volvió destruido, diciendo, aunque sea para comer, que yo pueda tener para comer y para vestirme nada más, darme como el menor, uno de tus jornaleros. Entonces el hijo vuelve. Expulsar a una persona de la iglesia debería ser el último recurso, la última acción de disciplina. Porque también dice que hay que hablarlo en persona, después hablarlo con testigos, después hablarlo delante de la congregación. Y si no cambia de situación, ahí la iglesia tiene como responsabilidad ayudar al pecador. Es decir, hermano, estás en una situación mala. ¿Querés que oremos? La Biblia dice así. Jesús nos enseña que podemos venir a Él, dejar nuestros pecados. Él nos perdona. Pero debemos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de caminar, de pensar. Si nunca hay un arrepentimiento, quizás no herirlo. No es herirlo, lastimarlo, destrozarlo. Es motivarlo
para que se arrepiente, deje sus pecados y regresar a la comunión con la iglesia, a la comunión con Cristo. Mediante la disciplina, el pecado es corregido. Me ha pasado algunos pocos casos que a causa de la disciplina hubo corrección, hubo arrepentimiento. Y llevarlo a ese arrepentimiento para que a fin del cristiano, el verdadero cristiano va a reconocer, aparezca purificado, para que sea salvo, aún para que si queda destruido, pero su alma sea salva y ella en el tribunal de Cristo sea salvo, aunque sea lo último. Pero hoy, qué difícil que es corregir a alguien. Qué difícil que es decirle, estás en esta situación, y hablándole bien. Qué difícil que es indicarle el pecado. ¿Sabes qué hace? Se va solo de la iglesia. Pero no se va a causa de su pecado, se va a causa del enojo que tiene porque se le ha revelado lo que está haciendo mal. Todavía se encarga de decir a todo el mundo y de publicar en sus redes y decirle a todos sus vecinos, sus padres, sus amigos: en esa iglesia te discriminan, en esa iglesia no hay amor, no tienen sensibilidad. Yo lo he escuchado. No hay manera de decirle las cosas. De todas maneras se enojan. ¿Y sabe lo que sucede? Después que le decís, recapacitan un poquitito y no te dicen la verdad, que estoy mal. Yo quiero que me des una explicación por qué me estás diciendo eso a mí. O por qué le decís eso a mi hijo, a mi hija, a mi esposo. ¿Por qué me estás juzgando así? Se te enfrentan, se levantan como cobras así. Y necesitan explicación. ¿Por qué estás juzgando así? Si son ellos que están en pecado, no yo. Hoy se habla de inclusión. O sea, vos al pecado tenés que cerrarle el ojo para el lado que viene. Si viene por acá, hacete el como distraído y levanta las manos para allá, ¿verdad? O si viene por acá, para el otro lado, déjalo pasar. No pasa nada. Yo amo a Dios a mi manera. Y por eso Dios me perdona. Dios me ama así como soy. Dios es santo. Dios es santo. ¿Nos perdona? Sí, aquel que viene arrepentido. Dios quiere que yo sea feliz. Si no, no hubiese mandado a Jesucristo a morir en la tierra por mis pecados, por mi vida. No lo hubiese mandado si Dios no lo quería. Pero aún Dios haciendo todo esto, su condición no cambia. Por lo tanto, permanece en su pecado. ¿Y qué pasa con aquel que permanece en su pecado aunque venga a la iglesia? No es hijo de Dios. No te hace salvo entrar por la puerta de la iglesia. Te hace salvo entregar tu vida a Cristo y vivir una vida conforme a sus mandamientos. Una vez me preguntaron, si yo cometo alguna falta, ¿usted me lo indicaría? Sí, le digo. Ahora, le hago otra pregunta. Si uno de sus amigos comete una falta, ¿usted se lo indicaría o guiñaría el ojo? Como diciendo, ¿tendría preferencia? ¿Tendría preferencia por aquellos que son sus amigos, que lo conoce hace más tiempo? ¿Lo hacemos hoy? Hay una realidad. Todos los
los creyentes tenemos problema con el pecado, tenemos tentaciones. Todos. Vivimos en un mundo, vivimos rodeados de pecado. El diablo busca para destruirnos. El pecado está delante de nuestros ojos. Por eso pero esta disciplina se aplica a los que pecan deliberadamente sin sentir culpa y no se arrepienten. Porque hay de aquellos que vos les decís, se ríen, no cambian un centavo de su vida, no tienen un centavo de arrepentimiento. Y es como que le hablas a la nada. Rogamos a Dios que Dios traiga luz. Por favor, trae luz en medio de la oscuridad de su vida. Este tipo de pecado no puede ser tolerado en la iglesia porque afecta a los demás. Los pecados conocidos y sin ser corregidos confunden y dividen a la congregación. Si hay algún pecado que se sabe y no es corregido, divide, confunde. Así como también los creyentes debemos animarnos a orar y a edificarnos mutuamente. Se utilizan las reuniones de oración, los cultos generales, los cultos de niños, de jóvenes, y para decir, yo necesito, ora por mí, ayúdame, me está pasando esto. Y allí fortalecernos, orar unos por otros, las reuniones de los hombres. ¿Quién dice que no tenemos lucha? Las tenemos, más vale. Pero yo prefiero permanecer en mi pecado o prefiero decir necesito ayuda. Dice que el que confiesa es perdonado. Pero no debemos tolerar el pecado. Atenta contra la salud espiritual de la iglesia. Dios quiere que todos sean salvos. No es que dicen, no, ¿sabe qué? Nadie va a ser salvo. Más vale que no lo merecemos. Es gracia, es amor. Dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no vino al mundo, no mandó a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por algunos, ni que solamente sean salvos algunos, sino porque quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Pero por qué no llegan? Porque no aceptan, pero ya cuando escucharon el Evangelio, ya la condenación queda del lado de ellos. El que no cree ha sido condenado. Escuchó y no quiso creer, es condenado. Tampoco permitirá que la iglesia sea manchado por aquellos que no quieren arrepentirse. Aún en Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Te gusta la mugre? Quédate en la mugre. Pero si quieres ser santo, practica santidad. La decisión es tuya. Versículo 6 dice, no es buena la jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. En esa primera noche de la Pascua, que estaban en Egipto, los hebreos debían quitar toda levadura que había en sus casas. Aún es una práctica que se la utiliza hasta el día de hoy, cuando se iba a celebrar la Pascua. La levadura tiene las propiedades de fermentar y sirve para ilustrar el poder corruptor del mal. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, así como ustedes habrán alguna vez hecho una pizza, levadura, se infló un montón.
Cristo es nuestro Cordero de esa Pascua. Ha sido sacrificado. La iglesia debe ser como una casa sin levadura, donde no hay pecado. De otra manera, ese fermento del pecado, vamos a estar bajo el control de esa levadura. Porque esa levadura no es que va a estar ahí nomás y va a quedar, no, se va a ir disipando y va a ir leudando toda la masa. Lo mismo sucederá en una congregación. Por eso dice, hay que quitar, se puede esparcir. Es como decir, hay que quitar la manzana que va a podrir todo el cajón. Hay que quitar la manzana podrida. Los antiguos hábitos, vicios, eran pecaminosos y también contagiosos. Esos vicios, pecados, actitudes de las cuales nos sacó Dios. Porque cada uno que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, podríamos mirar para atrás y ver que Dios nos ha sacado tantas cosas. Dejemos allá, no lo sigamos usando, practicando, ni nos acordemos. Porque si una vez te acuerdas, mira, la verdad que qué bueno que estaba eso, ¿no? ¿Sabes qué? En un segundito el diablo te lo pone enfrente tuyo de vuelta con las puertas abiertas. Está la tentación. Es un paso para entrar. Los corintios habían nacido de nuevo cuando se convirtieron a Cristo. Son nueva masa. Quitar esa vieja masa. Por lo que no se puede consentir que vuelvan a introducirse esos restos de esa masa que ya viene leudada para que leude de vuelta todo. Dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con una vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, presentarnos delante de Dios diciendo, así soy yo. No puedo esconderte nada a ti. Te lo entrego. Una de las cosas que Brian estaba diciendo es que debemos ir a esa cruz y cada vez bajar para que Él sea exaltado. Y cada vez que vamos acercándonos a Él, es como que va revelando nuevos lugares, nuevas cosas de las cuales tenemos que dejar. Somos nosotros los que tenemos que dejar. Él nos perdona, pero debemos confesarlo. Por favor, quita eso. Quita mi carácter, quita mi actitud, quita mis pensamientos, quita mis tantos pecados. Esta palabra sinceridad dice eilicrinea, literalmente juzgados a la luz del sol. Somos juzgados a la luz del sol, no podemos escondernos. Esta palabra aún alude, dice, a los bazares orientales donde se exhibía y se vendía la alfarería. Pero estos debían ser cuartos debidamente alumbrados. ¿Para qué? Los comerciantes inescrupulosos, aquellos más atorrantes, remendaban las vasijas que se reventaban y la cubrían sus defectos con cera. Entonces, cuando venía un comprador inteligente, sostenía la pieza de alfarería saliendo al sol y la sostenía a la luz del sol. ¿Y sabe lo que sucedía? Todas las fisuras que habían sido tapadas con cera eran reveladas. Por eso dice revelados, literalmente juzgados a la luz del sol. Así somos delante de Dios. Cuando venimos en sinceridad, no hay nada que se pueda esconder. Sinceridad, sincera. Esta es mi fisura. Aquí estoy quebrado. Pero ¿sabes lo que Dios hace?
es allí donde Dios puede trabajar cuando hay sinceridad. Yo soy así. Elicrinea es honestidad transparente, pureza genuina, inocencia no contaminada. Describe a quien no teme un examen completo de sus motivos e intenciones, por cuanto no tiene nada que esconder. Cuando sinceridad es cuando podemos venir delante de Dios y decirle, esto soy. Tú lo sabes todo, no tengo nada para esconder. No es que yo vengo solamente con una partecita que te quiero contar, así como tú puedes venir a mí y contarme una parte de tu vida. Perfecto. Y yo no voy a descubrir quizás la otra parte, pero Dios sí la está mirando. Y esa sinceridad, esa claridad con la cual venimos y arrepentidos, confesamos lo que somos, es allí donde Dios puede trabajar. Y esas fisuras las cose con hilos de amor y hace una vasija perfecta. La sinceridad se refiere a esa pureza del motivo y la verdad a la pureza de la acción. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Esto es muy duro aquí, esta palabra. Aquel que se llama hermano, aquel que dice yo soy hijo de Dios, yo soy un verdadero cristiano, pero a mí me gusta pecar, yo no puedo dejar eso. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquel que viene, que pone sus diezmos, sus ofrendas, que canta, que cierra los ojos, que ora, que viene todos los cultos. Y aún fuere, con que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, no tenga comunión. Es un mentiroso y no quiere cambiar. No hay nada que pueda hacerte de bien esa persona. Fornicario es aquel que tiene relaciones fuera del matrimonio. Es aquel que no se ha casado. Es aquel que tiene relaciones siendo novio. Fornicario es aquel que estando casado tiene relaciones con otra mujer. Fornicario. Avaro, que acumula riquezas y siempre quiere más, pero nunca es capaz de dar nada tampoco. El avaro va a buscar la manera de siempre salir ganando, siempre quedarse aún con ganancias deshonestas, siempre tratar de quedarse con lo que no le corresponde. Idólatras adoran y tienen a otros dioses. Un maldiciente es aquel que habla mal de los demás. Es aquel que te acerca y algo te contó ya de... ¿Sabes lo que andan diciendo? Tengo una para contarte. Ni te acerque, no compartas. Porque está llenando tu cabeza y tu corazón de cosas malas. No quiere cambiar su vida. Borracho, aquel que pierde el control, la estabilidad de su cuerpo a causa del alcohol. Ladrón. Ya voy terminando. Dice en 1 Corintios 6, el próximo capítulo, versículos 14, 15 y 15, 16, 17 voy a leer. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Estaba escuchando el testimonio de una joven que dice, yo cuando era joven no conocía a Cristo, pero en un momento tenía una clase de vida y la cuestión que comencé a tener relaciones con un muchacho.
Cuando de pronto yo me di cuenta que hacía cosas que antes no hacía. Tenía actitudes. ¿Y a qué voy? Dice, los dos serán una sola carne. Más que un momento de placer, es una unión casi espiritual que se hace. Son una sola carne. No es juego, no es broma. Aquellas personas que tienen con uno, con otro, van destruyendo su vida, van desarmando a pedacitos su vida, regalando su cuerpo, su corazón, su espíritu a todo el mundo. Por eso debemos mantenernos en santidad, pureza, hasta el casamiento. Y casarnos con una sola persona. Y después de casarnos, tener relaciones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, nacemos de nuevo. Somos hijos de Dios. ¿Sabe? Quizá va a haber hombres, mujeres que te van a recordar tu pasado. El diablo mismo te va a decir, pero no te acordás lo que vos eras. ¿Sabes? También le puedes decir, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Cristo ha hecho todo nuevo. ¿Sabes lo que Él hace? Perdona todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has confesado. Hace una hoja nueva y comienza a escribir una nueva historia en tu vida. Y le puedes decir, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. He sido lavado por la sangre del Cordero. Amén. Versículo 13 y último versículo que leo de 1 Corintios 13, porque lo que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La iglesia ha de juzgar, es decir, administrar las medidas disciplinarias y de enseñanza y aún en amor hacia aquellos que cometen pecados, para formar y seguir creciendo en esa comunidad de creyentes que es la iglesia. Y a los del mundo Dios juzgará. En unos versículos decía, no podemos salir del mundo, pero debemos ser luz en medio del mundo. ¿Podemos vivir en medio de todos estos pecados? Sí. Aún Jesús oraba a sus discípulos diciéndoles, guárdalos del mal, no lo quites del mundo. Dale la fuerza para vivir en medio del mundo, dale la fuerza para vencer el pecado. Dale que sean luz, que sean la sal. Y podemos vivir, podemos ser santos, claro. De otra manera, ¿cómo se manifestará Cristo si no es a través de nosotros siendo luz en medio de la oscuridad? Amén. Señor, danos la sabiduría. Habla a nuestros espíritus. Perdónanos. Perdona lo que somos, perdona lo que hicimos. Señor, y si hasta el día de hoy te he defraudado, Señor Jesús, yo te pido que me perdones. Señor, perdonas mis pecados, límpiame, lávame, haz de mí una nueva persona, haz un hombre nuevo, una mujer nueva, uno que te ame, que te sirva, que obedezca tus mandamientos. Porque hasta hoy hice lo que yo quería. Perdóname. Ayúdame con mis luchas, ayúdame con aquello que todavía es más fuerte que yo. Dame las fuerzas. Ayúdame, Señor, a poder confesarlo. Ayúdame a poder buscar ayuda. Aún en mis hermanos que puedan orar por mí. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por esa cruz. Ayúdanos a ir cada día a ella. Ayúdanos a cargar esa cruz.
Señor Jesús, gracias porque tú has lavado nuestros pecados. Gracias por esa sangre que ha sido derramada. Perdónanos, perdónanos, Señor Jesús, perdónanos. Señor, y que la iglesia, que yo no sea motivo, Señor Jesús, de división, que yo no sea motivo de distracción, que yo no sea aquel que pueda llevar peligro, aquella manzana podrida, Señor Jesús. Señor, que yo sea luz, que sea uno que camine en integridad junto a ti. Señor, que te ame, que te sirva. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Gracias porque me has aguantado y me has preservado. Pero ayúdame hoy nuevamente. Ayúdame a ir a esa cruz, ayúdame. Necesito ser limpio, he fallado, he caído. Yo sé que tus brazos están abiertos para recibirme. Señor Jesús, gracias. Señor, cada uno que hoy también levanta una oración, escúchala. Señor, tú eres ese Dios que perdona. Señor, danos la sabiduría, dame la sabiduría, Señor, para poder instruir en amor. Señor Jesús, yo también te necesito. Y guarda a cada uno de mis hermanos, que esta palabra siga hablando a sus corazones. Señor, y nuestros oídos espirituales estén abiertos, nuestros ojos espirituales. Transforma y haz de la iglesia, tu iglesia, aquella pura, santa, limpia y sin mancha. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.